El descuento del 50% en las tarifas de energía se aplicará entre la noche de este miércoles y finales de junio, según un cronograma. El Salvador se convirtió en la nueva escala para la migración que quiere evitar el tapón del Darién. En ese país, los viajeros ecuatorianos pasaron de 4.000 a 65.000 en 4 meses. El presidente Noboa vetó totalmente las reformas a la función judicial que creaban oficinas para la violencia sexual y otorgaban licencia con sueldo a vocales detenidos de la judicatura. El gobierno analiza 3 mecanismos para evitar que Verónica Abad asuma la presidencia cuando Daniel Noboa haga campaña electoral para buscar la reelección. 19 persecuciones contra narcotraficantes han sido efectuadas por la Armada en alta mar en 6 meses, entre ellas contra 2 semisumergibles. Amigos, buenas tardes. Comenzamos Televistazo. Desde este miércoles, las planillas de electricidad se emitirán con el descuento del 50%. Gaby, ¿qué tal? Hola Marisabel, amigos, bienvenidos. La fecha de compensación dependerá de los cierres de facturación y los ciclos de consumo. Adriana Bermeo explica los 3 escenarios posibles. A quienes este miércoles les llegue la planilla de energía eléctrica tendrán reflejado el descuento del 50%. En otros casos, la fecha de compensación dependerá de los cierres de facturación y los ciclos de consumo, que son diferentes en las 19 empresas eléctricas del país. Hay 3 escenarios posibles, según informó el Ministerio de Energía a Televistazo. 1. Si su factura es digital y la recibe por correo electrónico, el descuento se ejecutará desde la noche de este miércoles. 2. Si recibe la planilla física en su casa, el descuento se hará a partir del jueves. Y 3. Las empresas eléctricas que cierran el ciclo de facturación el 1 de junio, que es sábado, aplicarán el descuento en planillas digitales el lunes 3 y en físicas el martes 4. Las planillas que ya fueron entregadas sin descuento recibirán la compensación hasta finales de junio. La rebaja se hará en la suma de consumo, comercialización y subsidio solidario. Después de estos valores, encontrará el ítem rebaja 50% decreto ejecutivo 260. Ese será el valor del descuento, que en esta factura es de $51.01. Las tasas de alumbrado eléctrico, bomberos y recolección de basura se mantendrán sin reducción. La compensación aplica a las planillas de luz residenciales sin importar los kilovatios consumidos. La categoría industrial y comercial no tendrán este beneficio. Migración, la puerta giratoria. Cada vez son más los ecuatorianos que viajan a El Salvador y no vuelven, revelando una ruta en aumento para llegar irregularmente a Estados Unidos. La Policía de Migración alerta de los riesgos de usar este camino, atractivo para quienes no quieren pasar por la selva del Darién. Carla Delgado sigue el tema. El tapón de Darién en Panamá sigue siendo la ruta principal de los ecuatorianos que intentan llegar de forma ilegal a los Estados Unidos. Pero desde enero la Dirección Nacional de Migración alerta de un número atípico de viajeros a El Salvador. Pasaron de 4.726 durante los primeros 4 meses de 2023 a 65.561 en el mismo periodo de este año. De ellos, 37.789 no volvieron al país. También las ofertas a ese destino se incrementaron en redes sociales. Se ofrecen viajes seguros como este anuncio, que sin ocultar el verdadero destino detalla la ruta en avión hasta El Salvador y de ahí un trayecto en bus hasta Estados Unidos. La Organización Internacional para las Migraciones confirma que El Salvador y Nicaragua son las nuevas rutas de tránsito para los migrantes ilegales y cuentan que esta ola migratoria tiene una particularidad. Era una población sobre todo conformada por varones. En este momento estamos asistiendo a que son las familias las que empiezan a moverse, las que empiezan a desplazarse. Los viajeros consideran que es menos arriesgada que el tapón del Darién,
pero se equivocan según la OIM. Entonces es pasible de caer en poder de mafias que se lucran con la necesidad de estas personas. Entonces, delimitar el peligro resulta ser un tanto difícil y complejo. Para su representante, la pandemia fue el detonante para que muchas personas que perdieron sus trabajos y no lograron recuperar la estabilidad económica hayan decidido migrar, más aún a países como El Salvador, que no tiene mayores exigencias para el ingreso, y un Estado que no hace mayores esfuerzos para detener la corriente migratoria, que lejos de amainar, se acelerará. De enero a marzo de 2024, 825 extranjeros han sido inadmitidos en Ecuador, la mayoría por no justificar su condición migratoria. La cifra es superior a la de 2023, cuando en 3 meses sumó 373 ciudadanos. Bessie Granja explica qué pasa con los casos detectados. Un informe de la Policía de Migración alerta que existe un incremento de extranjeros inadmitidos, es decir, que no reúnen los requisitos o están involucrados en delitos, y por eso no se les permitió ingresar al país. De enero a marzo de 2024 se registran 825 casos, mientras en 2023, en ese mismo periodo, fueron 373. 7 de cada 10 ciudadanos son inadmitidos porque no justifican su condición migratoria y 1 de cada 10 carece de visa vigente. La otra causa por la cual nosotros inadmitimos es debido a las alertas que nosotros mantenemos con otros países como son Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Alertas de Ángel Watch que se refieren a depredadores sexuales o personas que hayan tenido problemas en algún tipo de en ese contexto de delitos. Entre las nacionalidades con más inadmisiones constan China, Colombia, República Dominicana, México, Venezuela, India. El funcionario explica que en caso de detectar una inadmisión, la autoridad en Ecuador, cumpliendo la Ley Orgánica de Movilidad Humana y de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional, tiene 24 horas para encontrar una aerolínea que garantice el retorno del extranjero al último país donde se embarcó. El costo del viaje lo asume la aerolínea. Sin embargo, la autoridad señala que solicitó a la Corte Constitucional que amplíe este plazo a 72 horas por las complicaciones que han experimentado al momento. Aún esperan un pronunciamiento de este organismo. El presidente vetó totalmente las reformas al Código de la Función Judicial. Entre otros temas, rechazó la intención de dar licencia sin sueldo a vocales de la judicatura que estén presos. La legisladora que propuso ese artículo lo defiende. Patricio Díaz con las reacciones. En la Asamblea no cayó bien el veto total del presidente a las reformas del Código de la Función Judicial. Los legisladores rechazaron esa decisión que impide que los cambios puedan ser aprobados o revisados en un año. Según ellos, el jefe de Estado podía vetar parcialmente el proyecto, eliminando las cosas que consideraba perjudiciales. El presidente Noboa argumenta en el veto total que faltó al proyecto mayor participación y análisis de los actores de la función judicial, además de que otros temas se encuentran ya regulados en la normativa. Pero hace énfasis en la reforma que proponía licencia sin sueldo para los vocales de la judicatura que caigan presos. El mandatario señala que eso va en contra de la probidad que deben mantener esos funcionarios. Claro que hay temas en los cuales estamos en contra, pero el presidente debió analizar artículo por artículo y sí poder establecer un veto parcial y no un veto total. Lucía Pozo, legisladora que propuso esa reforma, la defendió. Para ella la intención era regular ese tipo de situaciones ante lo que ya se vivió con los ex vocales detenidos, Wilman Terán y Javier Muñoz, que quisieron seguir en funciones desde la cárcel. Se les tenía que mandar el link a la cárcel para que sigan siendo parte de un proceso de la función judicial. De que cobraron 2 meses estando en la cárcel. Nadie se ha preocupado de ver cuánto es el tiempo de la licencia sin sueldo. Y son 15 días. Los señores estuvieron 2 meses cobrando desde la cárcel y si no tenían la gentileza de renunciar, no había un espacio jurídico ni una norma que les obligue a hacerse un lado. La oficialista María Fernanda Araujo minimizó que en su informe de minoría esa reforma también estaba incluida.
defendió la decisión del presidente. Al no ser presentado en el Pleno, no es formalmente un informe. Ellos no saben ahora de dónde cogerse. Que una ley legisla para lo general, no para el reglamento. La reforma creaba además juzgados especializados en violencia sexual, separándolos de los de la mujer y la familia, como se trataban hasta ahora. Exigía unidades especializadas en estos delitos, tanto a la Fiscalía como a la Policía. Ampliaba la posibilidad de asistir a las audiencias judiciales y regulaba concursos para el ingreso a la función judicial. Una protesta a favor de Palestina en Berlín terminó en enfrentamientos con la policía. Los manifestantes contra Israel han aumentado en las calles luego del ataque del fin de semana contra un campo de desplazados. Este barrio en el sur de Berlín fue tomado por 850 personas en una demostración a favor de Palestina. Portaban banderas y otros símbolos. Decenas de policías resguardaban la zona y lo que comenzó como un encuentro pacífico se fue volviendo violento. Los manifestantes gritaban "Viva Palestina", pero también "Todo Berlín odia a la policía". Comenzaron los enfrentamientos, los manifestantes lanzaron objetos contra los uniformados y estos intentaron disolver la concentración. Unos se retiraron, pero otros permanecieron en la calle hasta la noche cuando se produjeron algunos arrestos. Más tarde quemaron contenedores de basura y otros objetos con los que habían armado barricadas. Grupos pro-palestinos denuncian que en Alemania es donde más se persigue las protestas contra la guerra en la Franja de Gaza, por ser ese país uno de los principales aliados de Israel. Brasil decide retirar definitivamente a su embajador en Israel después de la masacre del domingo en un campo para desplazados en el sur de la Franja de Gaza, en el que murieron 50 personas. El gobierno de Lula da Silva hizo el anuncio esta mañana, con lo que se ahondan las diferencias diplomáticas después de que en febrero Brasil comparó la guerra de Gaza con el holocausto judío. Tras ello, Israel declaró persona no grata a Lula. Brasil se suma a otros países sudamericanos que han roto con Israel, como Venezuela, Colombia, Bolivia y también Nicaragua. ¿Busca una beca internacional? 190 vacantes están disponibles. Servicios en línea para usted. $190 becas de maestrías en una universidad europea y 4 americanas se ofertan para ecuatorianos y extranjeros. Las clases empezarán en octubre. En tanto, Estados Unidos convoca a emprendedores de 25 a 35 años para su programa internacional de liderazgo. Vanessa Robles, que explica cómo aplicar. Los egresados en educación, administración de empresas, salud, derecho, marketing y comunicación, artes y humanidades son algunos de los perfiles profesionales que podrán acceder a las becas parciales para maestrías extranjeras, dirigidas a ecuatorianos y residentes en cualquiera de los 21 países miembros del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Los postulantes podrán estudiar en 5 universidades. UNIR España, que oferta 60 becas que cubren el 60%. UNIR México, que ofrece 30, también con el 60% de cobertura. La Escuela de Posgrado en Newman, en Perú, 30 becas con el 60% cubierto. La Universidad Internaciones de Guatemala, 30 becas con el 40% de cobertura. Y la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, en Colombia, 40 becas que cubren el 50%. Para postular deben ingresar a la web de UNIR y llenar el formulario Becas Parciales OIJ del 50%. Las postulaciones iniciaron esta semana y finalizan en agosto. Las clases empezarán en octubre. Las titulaciones se cursarán en español y en línea. El gobierno de los Estados Unidos invita a personas de entre 25 y 35 años de edad que hablen inglés y tengan un negocio desde hace 2 años a postularse a la iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas, programa insignia del Departamento de Estado de los Estados Unidos para empresarios emergentes y líderes empresariales del hemisferio occidental. Los participantes se realizarán prácticas profesionales de 4 semanas. Se pueden inscribir hasta el 5 de junio. La postulación es de manera virtual, ingresando a ilai.irex.org. El programa
que se realizará en marzo de 2025, cubre todos los gastos de cada participante. Pueden postular jóvenes que tengan emprendimientos de todo tipo, incluidos bienes y servicios, siempre y cuando tengan un impacto social. La ministra de Relaciones Exteriores anunció que desde junio habilitarán nuevos servicios virtuales para extranjeros y ecuatorianos. Se trata de los trámites para apostillar documentos y solicitar visa de turismo. Diego Cuenca lo explica. Los extranjeros que quieren una visa de turismo ecuatoriana actualmente hacen la solicitud en las oficinas consulares más cercanas de manera presencial, pero desde junio podrán tramitar ese documento vía online. Según la canciller Gabriela Sommerfeld, se trata de las e-visas o visas electrónicas que se obtendrán desde la web de la Cancillería. Los costos se mantendrán. La solicitud de la visa es de $50 y para retirar el documento tienen que pagar $30. Los requisitos puede revisarlos en la ventanilla digital de trámites del Ecuador en www.gov.es. Además, desde julio se agilizará el proceso de apostillar documentos que puedan ser avalados por el gobierno ecuatoriano en otros países. La mayoría de esos trámites los realizan para dar fe de la autenticidad de sus registros académicos, como requisitos para estudiar en el extranjero. Actualmente ese proceso lo hacen en las direcciones zonales de la Cancillería de manera presencial, pero en julio también se lo habilitará de manera virtual, aunque no han precisado cómo funcionará. Esta mañana el Pleno del Consejo de Participación conoció la terna enviada por la Corte Nacional para el próximo presidente del Consejo de la Judicatura, conformada por Telmo Molina, Duña Martínez y Hugo Landívar. Los documentos de los postulantes pasaron a la Comisión Técnica, que tiene 2 días para presentar un informe que indique si los 3 cumplen los requisitos o si se debe reemplazar a algún postulante. En uno de los chats del caso Metástasis, Leandro Norero le cuenta a su abogado Cristian Romero cómo fue asesinado Don Nasa, el propietario de la captadora ilegal de dinero Big Money que operaba en Quevedo. Según el narco, sus custodios lo mataron porque no les dio parte de su dinero. Luisa María Heredia con el informe. En su afán por ganarse la confianza de Leandro Norero, el abogado Cristian Romero, quien defendió al narcotraficante en la causa por lavado de activos que lo llevó a la cárcel y quien actualmente es uno de los procesados del caso Metástasis, le habló de su trayectoria profesional. En los chats difundidos por la Fiscalía, Romero le contó cómo hacía para evitar que el peso de la justicia caiga sobre sus representados en otros casos de gran connotación nacional, como los de corrupción hospitalaria en que se investiga a la familia Bucaram. Y en el caso Big Money, que era el nombre de una captadora ilegal de dinero que operaba en Quevedo, provincia de Los Ríos, y que era manejada por un militar, Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, a quien la justicia declaró inocente horas después de su muerte. Fue precisamente esa alusión a Nazareno lo que llevó a Norero a narrar lo que según él ocurrió el 14 de abril de 2022, cuando Don Nasa fue asesinado. Sé la historia real de esa muerte. ¿Qué pasó ahí? Cuente. Ese man lo alzan para sacarle un billete. Se les fue la mano. Y al correr le disparan y se desangra. Miguel Ángel Nazareno, de acuerdo con la versión policial, fue secuestrado el 13 de abril de 2022 en Avenida Simón Bolívar, al sur de Quito. Un día después, su cuerpo fue hallado sin vida en la parroquia de Amaguaña. La causa de su muerte fue una hemorragia aguda, producto de un disparo en una de sus piernas. ¿Y quiénes fueron, jefe? Los mismos que lo cuidaban, dicen. Sí, porque se portó miserable. Todos ellos le rescataron el dinero, tenían tachos, le devolvieron cuando él se enfrió y no les dio nada. 4 hombres fueron procesados por el secuestro y muerte de Don Nasa. A 3 se los sentenció en abril de 2023. Uno fue asesinado en marzo de ese año. Según la teoría del caso, planificaron y ejecutaron el secuestro. Nazareno puso resistencia y por eso le dispararon. Luego arrojaron su cuerpo en una zona rural. En el diálogo de Norero con su abogado, que tiene fecha 18 de julio de 2022. Incluso se menciona qué habría ocurrido con el dinero que captó Nazareno. Todo se llevó una de las mujeres de él. La Mayito, la rubia, se perdió del mundo. Colombia dicen que está. Ella siempre manejó todo. Junto a Don Nasa fueron procesadas y luego sobreseídas 2 mujeres. Gabriela Bustamante, su esposa, y Dayana Suárez, quien habría sido su cómplice. Tres mecanismos analiza el gobierno para que Verónica Abad no reemplace a Daniel Noboa en la presidencia durante la campaña por la reelección. ¿Cuáles son? Entérese al volver.
El gobierno analiza 3 vías para evitar que Verónica Abad asuma la presidencia. La principal opción es que Daniel Noboa no tenga que pedir licencia para hacer campaña por la reelección, acogiéndose a un dictamen de 2010 de la Corte Constitucional. Luisa María Heredia con el informe. El gobierno está tras un objetivo concreto: encontrar la forma legal de evitar que si Daniel Noboa se ausenta para ir tras la reelección, Verónica Abad lo reemplace. No es una tarea fácil, pues el artículo 93 del Código de la Democracia es claro: los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. También el 146 de la Constitución de Ecuador dice: en caso de ausencia temporal en la presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Pero el equipo jurídico del presidente ha identificado al menos 3 posibles vías. La que creen más factible se sustenta en un pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional en el 2010 sobre los periodos extraordinarios posteriores a una muerte cruzada. El organismo estipuló que dicho periodo, como el actual mandato de Noboa, no cuenta para el cálculo de reelecciones, y el equipo del presidente interpreta que por ello no tendría la obligación legal de pedir licencia para hacer campaña. A esta alternativa hizo alusión el mismo presidente en una entrevista reciente. Estamos completando un periodo. Consultaremos a la Corte, consultaremos a Procuraduría cuál será el tiempo que se tiene que pedir licencia. En este momento estamos en consultas. Aunque el constitucionalista André Benavides considera que el dictamen de la Corte en realidad se refiere a otra cosa. La Corte lo que está resolviendo es si es que el completar periodo puede entenderse como una reelección y que a partir de ello no pueda presentarse una candidatura presidencial. Entonces, es una cuestión totalmente distinta. Una segunda opción para el gobierno se basa en que, como Verónica Abad está radicada en Israel, hay una ausencia temporal en la vicepresidencia, lo que generaría una circunstancia de fuerza mayor. Pero eso tampoco es viable, de acuerdo con Benavides. La ausencia temporal se da por caso fortuito fuerza mayor, que es hasta un máximo de 90 días. Y la señora Abad ya está fuera del país ejerciendo actividades diplomáticas ya más de 90 días. La otra, que tomaría más tiempo, se sustenta en los procesos que se le siguen a la vicepresidenta en el Tribunal Contencioso Electoral por supuesta campaña anticipada para los comicios seccionales de 2023, lo que podría inhabilitarla. Y en la Fiscalía, que investiga a su hijo por una supuesta oferta de tráfico de influencias, ya que habría pedido coimas en la vicepresidencia, lo que podría ser utilizado como causal para enjuiciarle en la Asamblea. Aunque dentro de los delitos en contra de la administración pública, usted tiene el peculado, el cohecho, la concusión y enriquecimiento ilícito. Ninguno de esos tiene que ver con el presunto tráfico de influencias. Según el calendario electoral, desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero de 2025, Daniel Noboa tendría que dedicarse únicamente a hacer campaña. Suiza será el mediador entre México y Ecuador. Estará a cargo de precautelar derechos de sus ciudadanos en Ecuador y, según las autoridades mexicanas, cuidará los bienes de la sede diplomática y la residencia. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México, Suiza actuará para intervenir en asuntos urgentes que requieran los mexicanos en Ecuador. Esta noticia la comunicó hoy la canciller mexicana Alicia Bárcena en su cuenta de la red social X. La embajada está vacía por el impasse diplomático luego de la incursión policial del 5 de abril para capturar a Jorge Glass, sentenciado por casos de corrupción y que buscaba asilo político. La canciller mexicana dijo que México no busca un diálogo con el gobierno de Ecuador y que las conversaciones quedaron canceladas tras el asalto y que su reclamo continuará en la Corte Internacional de Justicia. La delegación suiza podrá precautelar los bienes de la embajada y de los 18 diplomáticos que interrumpieron abruptamente sus funciones cuando recibieron la orden de abandonar Ecuador. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield respondió esta mañana sobre la participación de Suiza. Según ella, llamar a un tercer país fue idea de ambas naciones y que esa será la vía para mantener un diálogo con la contraparte. En esto no hay coincidencia con lo que anunció su homóloga. Sommerfield negó que Suiza tenga la responsabilidad de custodiar los bienes de la sede diplomática. Esas son garantías que el Estado ecuatoriano me entregó mediante una nota verbal a Cancillería en México hace mucho tiempo. De hecho, fue antes de que pida las medidas provisionales. Esta garantía fue una de las consideraciones que tomó la Corte Internacional de Justicia en La Haya para rechazar la petición de México sobre las medidas provisionales para proteger su sede y la residencia en Quito. Sin embargo, la Corte todavía no trata la acusación de violación a la sede diplomática.
India es golpeada por una ola de calor extremo. Residentes de Nueva Delhi y regiones colindantes reportan temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. La población en el norte de India lucha contra una implacable ola de calor. Los estados de Bihar y Uttar Pradesh son los más afectados. En la capital, Nueva Delhi, la temperatura registra un récord de 52,3 grados centígrados. A esto se suma una alerta por la escasez de agua, que este miércoles llevó al gobierno local a imponer restricciones en el suministro y desplegar equipos técnicos para controlar su uso. Otras 37 ciudades tienen temperaturas superiores a 45 grados. En Jaipur se reportaron 3 muertes por golpes de calor. Este clima extremo coincide con las elecciones generales, que duran 6 semanas, debido a la población de 1.400 millones de habitantes. La gente hace largas colas para votar, arriesgando su salud. Abril, mayo y junio son meses calurosos en la mayor parte de India, donde esperan que la llegada de las lluvias monzónicas mejoren las condiciones del ambiente. Corea del Norte envió 150 globos llenos de basura y estiércol hacia Corea del Sur. Los artefactos cayeron en 8 de las 9 provincias. Policías y soldados fueron llamados a recolectarlos en medio de procedimientos seguros por el riesgo biológico que representan. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur condenó estas acciones, calificándolas de inhumanas y vulgares. Activistas surcoreanos a menudo lanzan globos con propaganda a favor de la democracia y contra el régimen de Kim Jong-un, lo que ha enfurecido al régimen de Pyongyang, que había advertido con tomar represalias. La Agencia Espacial Europea y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón dieron inicio a la misión EarthCare para el análisis de las nubes, gases espaciales y la radiación dentro de la atmósfera terrestre. Pretenden determinar sus interacciones y efectos sobre el planeta. Con el estudio profundo buscan comprender mejor la crisis climática. El satélite fue puesto en la órbita baja de la Tierra momentos después de su lanzamiento en un cohete de la empresa SpaceX desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. En Nueva York, los residentes ya pueden disfrutar del Manhattan Edge, un evento que se realiza 2 veces en el año y que atrae a miles de personas cuando la caída del sol se puede observar entre los rascacielos del centro. Es la alineación perfecta del sol entre los edificios, momentos antes del ocaso. Un evento que ocurre pocas veces en el año, cuando empieza el verano en Nueva York. Al caer la tarde, se puede ver al sol perfectamente centrado entre los rascacielos. Un fenómeno urbano famoso en el mundo, que congrega a miles de personas, quienes, sin importar el tráfico, se ubican entre las ajetreadas avenidas para captar las mejores fotos. El efecto recibe el nombre de Manhattanhenge, bautizado así por la combinación de Manhattan y Stonehenge, el famoso monumento arqueológico británico. Este 2024 el Manhattanhenge ocurre el 28, 29 y 30 de mayo. El Pleno de la Asamblea inició el juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata. Su interpelante, Carlos Vera, del Partido Social Cristiano, lo acusa de incumplir con su deber como ministro de garantizar la seguridad del país ante el incremento de muertes violentas y la acción delincuencial durante el año 2023. Zapata hace poco inició su réplica y dijo que se vulneró su derecho a la defensa, pues la Comisión de Fiscalización no le notificó del juicio. No se lo comunicó al mail que el CAL dispuso para comunicaciones oficiales y tampoco se le hizo una llamada de confirmación. El exministro tiene 3 horas para su presentación y luego de un debate, la Asamblea definirá si lo censura o no. Obras del archivo privado de la artista húngara Olga Fisch se exhiben en N24 Galería en Quito. Una muestra que recorre sus diseños y dibujos desde que llegó al país en 1939. La muestra se mantendrá hasta junio, como cuenta Estefanía Arias.
Las artes populares y las producciones ancestrales se mezclan en cada una de las obras que conforman la exposición Olga Fish, Habitar el Ecuador, que se exhibe en N24 Galería en Quito. 60 alfombras más tapices, cuadros e instalaciones que son parte del archivo personal de esta artista húngara que llegó al país en 1939. Entonces, en esta exposición hablamos de los mundos creativos de Olga y cómo este paisaje, estos objetos y estas personas nutren a la creación de Olga y aterrizan en más de 60 diseños. Agrega que aquí se explora la figura de esta mujer investigadora y que hubo piezas restauradas. Este evento es un abreboca a la publicación de un libro y a otra exhibición que se realizarán en 2025 en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. La muestra gratuita estará abierta en esta galería hasta el 14 de junio, de martes a viernes de 11 de la mañana a 18:30 y sábados de 11 de la mañana a 15 horas. Los decomisos de droga en alta mar aumentaron este año en Ecuador, en 2 de los casos. En el 2024, los narcos incrementaron los envíos de droga desde Ecuador por mar. Una de las modalidades es con semisumergibles y este año se han decomisado 2 en el país. Melín Ochoa con la información. Este año, la Armada del Ecuador ha ejecutado 19 persecuciones en el mar contra lanchas rápidas que trasladan droga usando el corredor del Pacífico, donde operan cárteles y mafias que trafican la sustancia hasta Norteamérica. El semisumergible que se hundió el domingo a 200 millas de Salinas es el segundo incautado en el 2024. El primero se decomisó en febrero a 100 millas de Esmeraldas con 3.3 toneladas de cocaína. De enero a mayo de 2023 se incautó en el mar 2.5 toneladas. En el mismo periodo de 2024 subió a 25 toneladas de droga. En todas las intervenciones actúan con información de inteligencia de Estados Unidos y Colombia. El 70% de los casos ocurrieron a casi 200 millas de Manta, Esmeraldas y Galápagos, en menor proporción en el Golfo de Guayaquil y Salinas. En todos los casos, los militares desplazan las aeronaves, identifican a los narcos y luego llegan las lanchas guardacostas o el buque de guerra para abordarlos. Además de los operativos contra el narcotráfico, en ese mismo corredor trasladan desde México armas y dinero para pagar a las organizaciones criminales locales que reclutan a los pescadores y pagan el combustible. Una nueva especie de rana fue descubierta por investigadores en la Sierra Ecuatoriana luego de 3 años recolectando docenas de ejemplares de distintos colores que destacaban por su apariencia espinosa. Son únicas en el mundo. Vanessa Robles muestra el hallazgo. Su piel es rugosa, tiene bultos que se asemejan a espinas alrededor de su cuerpo. Mide 3 centímetros en promedio. Algunas tienen manchas rojas y naranjas y otras varían entre café, amarillo y verde. Son las ranas espinosas o terrestres del género Pristimantis, descubiertas en el área protegida Cerro Candelaria, parroquia Río Verde, en la provincia de Tungurahua. Tras 3 años de investigaciones, el hallazgo se dio a conocer al mundo en la revista Evolutionary Systematics este 28 de mayo. Tiene diferencias muy marcadas a nivel genético. Estamos hablando que su especie cercanamente relacionada y que vive en Morona, Santiago, tiene una diferencia del 2.5%. Luego vamos encontrando características únicas como son las marcas en la garganta que presenta esta especie. Fue hallada encima de bromelias durante la noche, vegetación propia del bosque montañoso de la reserva, que abarca unas 2.696 hectáreas de ecosistemas, como bosques nubosos y páramos, ubicada entre los parques nacionales Sangay y Yanganates. Fundación Ecominga e investigadores del Instituto Nacional de Biodiversidad INABIO fueron parte del descubrimiento. Cerro Candelaria es la única localidad del mundo donde se ha detectado a estos ejemplares. Los investigadores recomiendan que la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza la clasifique